tímido, escondido, ahí debajo del tinaco, o en el cuarto de baño, encerrado en el cuarto de baño hablando contigo, Pepe. Uy, qué barbaridad, qué largas arengas. Pero desde que me acuerdo, revolucionario. Eso siempre. Había que cambiarlo todo de pe a pa. Revolucionario hacia la izquierda, no nada más en el aire, ¿no? No, desde que me acuerdo, había que cambiarlo todo de pe a pa por la justicia social, ¿no? Pero, pero inclusive el terror que me causaban la palabra comunista, porque mi mamá odiaba esa palabra. Bueno, de que a ella era la que le causaba terror y a mí me lo pasaba cuando era yo pequeño. Y mi padre nunca dijo nada, nunca se metió en eso. Pero sí, desde luego, la república y los cambios sociales, la justicia, siempre, ¿no? La bandera de España para nosotros, la bandera mexicana desde luego, pero la bandera de España para nosotros era la tricolor, la rojo, amarillo y morado. El himno de Riego con esa letra que él le ponía de si los frailes y monjas supieran la paliza que les van a dar, en lugar de la marcha real de los Austrias, ¿no? Y de la bandera rojo, amarillo y rojo de los Austrias. Inclusive saber desde muy pequeño, eso sí, desde que me acuerdo, que esa bandera no era como se dice aquí ahora y en España y en todos lados, la bandera de España, la bandera española, la bandera de la República y la bandera española como si fuera... No, esa era la bandera de los Austrias, ¿no? Con por ahí la flor de lis de los Borbones, ¿no? Pero era el rojo, amarillo y rojo de los Austrias. El pendón morado de Castilla entraba en la bandera republicana. Entonces, eso sí, desde luego, una búsqueda de la justicia social. Y la palabra revolución, ¿no? La palabra revolución que estaba por todos lados, ¿no? En México vivíamos en la revolución, inclusive el Partido Revolucionario Institucional, todavía estas cosas no se entendían. Y era yo muy pequeñito como para poder distinguir esas cosas, ¿no? Cárdenas trajo a mi padre, entonces lo revolucionario estaba en el... Siempre lo había oído. Y las arengas, pero ahí lo contradictorio era la timidez y sin embargo el sueño de que las multitudes me escuchaban y yo convencía a las multitudes. Dije bien convertía porque al principio había muchísimo religioso en todo esto, ¿no? Inclusive los santos que me caían bien, todos de alguna manera habían, se habían enfrentado con el statu quo para cambiarlo, ¿no? Y desde luego, ya que la persona amada que se había acercado a ti y a mí, Pepito, cuando estábamos solos platicando tú y yo, ese le dimos un nombre, o se le dio un nombre, no le dimos tú y yo, sino que nos dijeron ese se llama Jesús. Bueno, pues es una figura profundamente revolucionaria, ¿no? O sea, se enfrentó con los poderosos de su época, se enfrentó arengó a las multitudes y lo mataron por eso, ¿no?
Y cuando se murió, el velo del templo se rasgó. Esto quería decir que ya esa diferenciación que había entre el lugar para estar los pontífices y los sacerdotes y el lugar para estar el pueblo, que lo dividía un velo, lo rasgó su muerte. Esa idea de aquí se acabó un statu quo y comienza otra cosa, ¿no? Traje otra cosa. Entonces sí, en un primer momento también la palabra conversión, los que convertían me gustaban, ¿no? Inclusive la pureza, la ingenuidad de Juan de la Cruz, ¿no? También se enfrentó a los poderosos de su época y lo tuvieron que meter a la cárcel, etcétera, etcétera. Pues sí, ahí estábamos arengando, y ya sea en el sermón, ya sea en el discurso político, ya sea convirtiendo, ya sea convenciendo, pero arengando a las masas, ¿no? Siempre revolucionario, eso sí no cambió. Y ya después, ya por la palabra comunista, pues desde luego yo nací justamente ya en el filo de cuando termina con Ávila Camacho, termina lo que podría ser todo el proyecto socialista, cardenista, y comienza con el gobierno de Alemán, comienza ya una postura profundamente anticomunista, ¿no? O sea, ya unida a los Estados Unidos. Pero ahí encerraditos tú y yo, Pepe, éramos comunistas sin partido desde chiquitos, ¿no? Ya después, ya en los 60, ya la palabra comunismo ya era la palabra, pero el estalinismo era lo que frenaba. El estalinismo siempre fue lo que frenó, siempre el paralelismo entre Hitler y Stalin, ¿no? Los dos asesinos, los dos grandes asesinos, ¿no? No sé realmente ya en ese momento, mi padre, el Partido Comunista de España en México tuvo unas aventuras terribles. En realidad en ese momento no las entendíamos, Pepe, no las conocíamos tú y yo, pero sí sabíamos pues de estos rompimientos. Uno de los más queridos amigos de mi padre y mío, porque también fue amigo mío, también lo quise mucho yo, ese pintor tímido que fue Ramón Pontones. Ahora leyendo y releyendo y retomando y reencontrando la figura de Emilio Prados, pienso que hay muchas cosas de timidez que deben haberse parecido entre Emilio Prados y Pontones, que también fue comunista, esto lo sabía, y que en un momento determinado ahí claro, vine a entender exactamente el rompimiento de Pontones con el partido ya mucho después, pero sí sabía que había habido ese rompimiento y ese momento de rompimiento. Había sido del Quinto Regimiento, uno de los... y se rompe ahí. Y cuando el rompimiento de Jesús Hernández con la Pasionaria, Pontones se va con Jesús Hernández. Luego Jesús Hernández, al parecer, se porta muy mal con él. Pontones le hace la portada de... ¿Te acuerdas de ese libro? Yo fui ministro de Stalin.
que era justamente toda esta cosa contra el estalinismo, desde posiciones de izquierda. Este otro, muy amigo de Pontones también, conocido de mi padre, menos que Pontones, pero Enrique Castro Delgado, que fue comandante del 5º Regimiento, ¿no? Mi fe se perdió en Moscú, también la portada de ese libro se la hace Pontones. Y Pontones era un alma muy cercana a la mía. No fue un hombre religioso, Pontones, pero sí se casa con una señora. Se casó, ¿te acuerdas, Pepe? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas tú? A ver, es que estas pláticas entre tú y yo nos traen a la memoria muchas cosas. Graciela, creo que era, mexicana desde luego, protestante y muy creyente, o sea, muy creyente, ¿no? El hecho de que nosotros fuéramos católicos, mi madre y nosotros que fuéramos católicos, no le molestaba, al contrario. Inclusive nos acompañaba, me acuerdo que nos acompañaba, además era muy divertido todo, era muy divertido todo eso. Mira, todo esto está saliendo ahorita. Tenían perros grandes, los que a mí siempre me han gustado mucho, los perros, pero ellos tenían perros grandes. Después he tenido perros grandes, y mi mamá tuvo perros grandes también toda su vida, le gustaba, pero cuando teníamos espacios pequeños teníamos perros chiquitos, al grado de que una de nuestras perras era la Chiquita, así era su nombre, ¿no? Ellos tenían perros grandes, los paseaban y luego hacían sus necesidades cuando no los paseaban, hacían sus necesidades en la bañera, en la tina del baño, ¿no? Del departamentito de Pontones y de Graciela. Ya para aquí ya había roto Pontones, no solo con el Partido Comunista Ortodoxo, el Partido Comunista de la Pasionaria, sino inclusive con el de Jesús Hernández, que era Jesús Hernández se había ido con Tito en Yugoslavia, ¿no? Y era el representante en México de Tito. Pero ya para entonces ya habían roto. Creo que entre otras cosas por la boda de Pontones con una católica, ¿no? Mexicana y católica, pero me acuerdo que en alguna ocasión fue con nosotros Graciela, y me supongo que también Pontones. No sé si Pontones y mi padre se quedaban afuera fumándose un cigarro, pero Graciela sí entraba a la iglesia, y cuando yo venía a comulgar, ella me veía y después me comentaba que qué fervor, o sea, era muy. Y bueno, y Pontones era un hombre de izquierda, un hombre revolucionario, mi padre era un hombre de izquierda, y en fin, nunca chocó esto. Entonces el concepto de revolución siempre estuvo ahí. Ya el concepto de comunismo, que también estaba por ahí, pero ya empezó a dejar de ser tabú en México, y para mí también, porque ya no era un niño, ya empecé, ya era mi juventud en los 60s, ¿no? Ahí ya, para luego ya en los 70s acercarme al partido y entrar al partido, ¿no? Un partido que además ya también el gran problema del estalinismo, ya el partido ya también lo había. Un partido que inclusive había tenido problemas con el PECUS, con el Partido de la Unión Soviética, porque no admitió, se enfrentó con el PECUS cuando la invasión de Afganistán, ¿no? Y luego, más adelante, renunció a la revolución violenta
consideró que no estaban dadas las condiciones. Después también la historia del Partido Comunista Mexicano es una historia de expulsiones y de esto y del otro, y a Pepe Revueltas, pues momentos en que Pepe Revueltas tenía razón, lo expulsaban y luego lo volvían a admitir y luego lo volvían, y bueno, y cuando llegó Trotsky y todo, y que si Diego Rivera y Frida Kahlo eran comunistas, pero eran trotskistas, o sea, fue una historia muy chistosa en realidad, pero casi un esperpento del Partido Comunista de México. Pero, pero ya por los 70s que empiezan a... Porque llega, no sé si sea ya específicamente con él, pero yo creo que sí, que llega a la dirección. Yo creo que sí, después del 68, que casi toda, una parte de la dirección del partido los meten a la cárcel en el 68, definen el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Esto en su momento era parte del Partido Comunista, y ahí algo pasa, Lucio Cabañas es asesinado, pero en un momento determinado el Partido Comunista ya define que no es la vía violenta, no hace posible los cambios en México, ¿no? Entonces ya esto es todo un cambio todavía, y un alejamiento de la línea no solo de Moscú, sino de la línea de Cuba, que pues, nos quedaba más cerca y era también enormemente pesada, quizás más pesada todavía, ¿no? Pero del castrismo, ¿no? Y luego ya definitivamente cuando empiezan a coquetear en el Partido Comunista Mexicano, no solo sino con la apertura a los cristianos, ¿no? Esto significaba, desde una perspectiva teórica nada más, pero significaba empezar un choque con el leninismo, ¿no? En el cual yo ya soy partícipe ya de todas esas luchas, ¿no? Sacamos en el Machete, que dirigía Roger Bartra, ¿te acuerdas? Fue así como un gran canto de cisne del Partido Comunista Mexicano antes de disolverse. El Machete, ¿no? El Machete, que retomaba el nombre del viejo, antiguo periódico del Partido Comunista, al que le había hecho el dibujo del machete, y el logo del machete se lo había hecho Diego Rivera. Pero nuestro machete era un machete que empezaron a llamarle, porque ya también esto es verdad, ya en Europa ya empezaba el eurocomunismo, ¿no? Y el eurocomunismo con todas estas posturas, ¿no? En España yo había conocido a Alfonso Carlos Comín, cristiano comunista, y en fin, hasta ahí ya. Y luego entra, se hace el partido, ya en el Partido Comunista durante unos años de los 70s, y luego ya viene, bueno, no solamente, es que estoy recordando, y bueno, no solamente fue la apertura a los cristianos, que eso teóricamente chocaba con el leninismo, pero digamos, en cuanto a los usos y costumbres del país y de los partidos comunistas, la apertura a la lucha homosexual, a los homosexuales, ¿no? Entonces las puertas yo ya las tenía abiertas. Esto me hace recordar, por ejemplo, y luego, bueno, se acaba el Partido Comunista porque se disuelve a fines de los 70s, y después viene el PSUM, pasamos al PSUM, y luego ya vienen otra serie de cambios y de disoluciones y de
y de uniones y de tal y cual, que en vez de ser una federación de partidos, que hubiera sido lo lógico, lo correcto en ese momento, se empiezan a hacer el mismo, y ya la entrada de la corriente democrática de los priistas, ya eso ya supone, pues ya, y yo ya ahí ya, después del PSUV ya no, ya me salí de ese juego, sintiéndome plenamente comunista. Entonces en esto me recuerda muchísimo también, siento muy paralela claro que en momentos muy contrarios y muy diversos, con Pasolini, ¿no? O sea, Pasolini es otro comunista sin partido, ¿no? Breve, eso es muy breve, su estancia estricta, su estancia con carné del partido, ¿no? Como la mía, pues fue muy breve, fue unos años de los 70, ¿no? Pero Pasolini, por ejemplo, en fin, desde muy joven, a pesar de que él era aristócrata, el padre de Pasolini era conde, pero la madre de Pasolini era una maestra muy cercana al pueblo, muy gente de pueblo, y el padre de Pasolini era fascista, ¿no? Era militar fascista, ¿no? Militar enloquecido por Mussolini, ¿no? Pero, pero tanto Pasolini como su hermano Guido, no sé cómo se pronuncia Guido, Guido se vuelve partisano inclusive, ¿no? Y a Guido, lo que es terrible, pues, o sea, son esas cosas, son esas purgas del estalinismo que son dolorosísimas en la historia de la revolución, ¿no? De los revolucionarios. Pero pues existieron y hay que asumirlas como tal y hay que avergonzarse brutalmente de ellas y tratar justamente de romper con esas ideas de los mesías que aparecen para decir por dónde y empiezan a decir tú eres traidor a la patria. Por eso da tanto miedo este hombre. Me refiero a López Obrador hablando de quién es traidor a la patria, quién no, quién esto, quién lo otro, ¿no? Pero a Guido, al hermano partisano, lo ajustician los comunistas, sus propios, porque también estaban luchando los comunistas contra Mussolini, ¿no? Entonces es increíble que siendo pues estando en la misma lucha contra el fascismo y contra el nazismo, ¿no? Hayan asesinado, hayan fusilado, hayan ajusticiado, porque les hacen un juicio porque lo que quería Stalin era que esa zona donde estaba Guido Pasolini, que esa zona quedara para el Partido Comunista, ¿no? Entonces los partisanos que no eran miembros del Partido Comunista lo estorbaban. Entonces fusilan al niño casi, ¿no? Se ven las fotos, hay una foto de él, ahí solamente conozco una foto de Guido, pero pues es un 20 años, o sea, los dos están sobre los 20, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que los comunistas son quienes asesinan a su hermano, él entra al partido, ¿no? Él entra al partido porque considera que el partido es donde puede hacerse la revolución, ¿no? Es quien puede hacer la revolución, ¿no? Y muy breve tiempo después de su entrada al partido, el partido lo expulsa, es verdaderamente, y se queda toda su vida como un comunista sin partido, diciéndolo, yo soy un comunista sin partido porque me expulsó el partido, que lo expulsa porque se mete con unos alumnos y lo acusan de homosexualidad,
que lo era, pues, era uno de los más famosos homosexuales, pero era un hombre extraordinario, pues, un maestro, era maestro, y de ninguna manera estuvo seduciendo o pervirtiendo al alumno, de ninguna manera. Pues, estaban un poco tomados, fue tal y cual, y fueron jugueteos, escarceos, pero los vieron, y esto llega a los carabinieri, ¿no? Y los carabinieri de la democracia cristiana le hacen un juicio, uno de los muchísimos juicios que Pasolini va a tener a lo largo de su vida, el primer juicio pero mientras está el juicio de la democracia cristiana contra Pasolini, el partido expulsa a Pasolini por homosexual. O sea, la democracia cristiana después lo va a considerar inocente porque va a probar su inocencia, pero ya el partido para entonces ya había considerado que estaba contra contra las normas y contra la decencia de un comunista tal y cual, y lo expulsan. Esas cosas que tiene la izquierda puritana, ¿no? Hay un puritanismo hasta hoy en realidad, ¿no? Hasta hoy en realidad. Ahora ya no conviene tanto, pero finalmente existe ese puritanismo. Pero entonces es toda una vida de comunista sin partido, ¿no? Y además también hay otra cosa en la cual me siento muy cercano a Pasolini, que es esto. Bueno, yo soy cristiano dentro de todas, o sea, cristiano de todas las formas, pues, o sea, ese ser, ese personaje que yo descubro, que tú y yo, Pepe, descubrimos mientras platicamos, hay un tercero que está ahí, ese que después nos van a decir se llama Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Ese Jesús me fascina, o sea, es muy difícil decirlo, pero así como a Felipe, cuando le dice quiero ver al Padre, dice, pues si me ves a mí, ves al Padre. Yo al Padre no lo imagino, no tengo la menor relación, o sea, no, ni me asusta ni me deja de asustar el Padre, porque es Jesús con el que yo me entiendo, ¿no? Y Pasolini se fascina también desde siempre con la figura de Jesús, ¿no? No dentro de una iglesia, que yo sí estoy dentro de una estructura eclesial. Él no, pero se fascina con la figura y va a llevar a hacer la gran película, la mejor película que se ha hecho sobre Cristo, que es el Evangelio según San Mateo, ¿no? Va caminando y ve a un muchachillo, resulta que era un anarquista español que estaba de aventón en Italia, y le dice, este tiene el rostro de Cristo, ¿no? Y hay algo también de él, de sentirse crístico también, de todos esos juicios y todas esas cosas, siente la cuestión revolucionaria en esa figura enormemente hermosa y también enormemente revolucionaria, al grado de que para la Virgen María pone a su madre, a su propia madre, a Susana, no me acuerdo el apellido de ella, pero la madre de Pasolini, ¿no? O sea, que el segundo apellido de Pasolini no lo recuerdo ahora, pero sí se llamaba Susana. Entonces él se siente Cristo, entonces y realmente la fascinación que tiene Pasolini es un cristiano, ¿no? Bueno, él se considera cristiano sin iglesia. Entonces es un comunista sin partido, es un cristiano sin iglesia, ¿no?
es un homosexual. Bueno, pues entonces somos como bastante parecidos. Ahora que estoy volviendo a ver toda la filmografía pasoliniana con, con el aniversario y con este libro maravilloso que me ha... Está esta obra, esta película brechtiana, maravillosamente brechtiana, perfectamente brechtiana, que Pasolini declaró que era de la que más satisfecho estaba en cuanto a la pureza, en cuanto a la pureza de la idea y en cuanto donde la de Cuervos y Pajaritos, ¿no? Es Uccellani, Uccellini, no recuerdo el nombre muy bien en italiano, pero Uccellani, que además es toda una historia, porque es con dos actores que no podían ser más contrarios, o sea, absolutamente contradictoria en ese sentido, pero maravilloso el encontrarlos. Totò, el gran cómico, el gran actor del cine italiano y del teatro italiano y de las tablas italianas, y bueno, Totò, ya en esos momentos de gloria, haciendo el papel de Totò, y Ninetto Davoli, que es un chico, un ragazzi di vita, del que se enamoró perdidamente Pasolini, que va a ser el amor de su vida. Creo que es la primera película, sí, es la primera película de Ninetto Davoli. Entonces son padre e hijo, Totò y Ninetto Davoli, y se encuentran con un cuervo marxista, y entonces empieza a explicar la lucha de clases, hay una serie en una forma de fábula antigua, inclusive el principio es maravilloso, ¿te acuerdas, Pepe? Como lástima que cantemos tú y yo tan mal, somos tan espantosamente desentonados, pero los créditos del principio son cantados como si fuera un juglar antiguo el que estuviera cantando de Pasolini, y todos los actores, todos los créditos cantados diciendo vamos a contarles una historia y una fábula. Es una fábula, pues es un animal que habla, ¿verdad? Es el cuervo, ¿no? Va a tratar de cuervo y de pajaritos, ¿no? Él va a descubrir, Totò en un momento San Francisco lo va a enviar a que hable con las aves. Entonces, bueno, pues va a ser toda una fábula de eso, ¿no? Maravillosa, ¿no? Maravillosa. Y además no solamente es toda una clase de marxismo dada al pueblo con esas fábulas, porque son varias, maravillosas, con Totò divino, ¿no? Y Ninetto Davoli, que nunca en su vida había actuado, nunca se había subido, ni había soñado con subirse a un escenario, quizás había ido a los cines de su barrio alguna vez. Y Ninetto Davoli, haciendo una pareja de padre e hijo verdaderamente extraordinaria, verdaderamente extraordinaria. Y el cuervo los va educando, ¿no? Hasta el final terrible, pues. O sea, es una fábula de final terrible, porque al final estos seres angelicales, la cara de Totò y la cara de Ninetto Davoli, se meriendan al cuervo, ¿no? Se meriendan al cuervo porque tienen hambre. Bueno, ni siquiera tiene tanta hambre. Se meriendan al cuervo porque se meriendan al cuervo, ¿no? Y termina, después de que se merendaron al cuervo, termina justamente con el entierro de Palmiro Togliatti, ¿no? El final de una época del Partido Comunista. O sea,
aunque él esté fuera y que sea un comunista sin partido, entiende muy bien, y es el final de una época del Partido Comunista con la muerte de Palmiro Togliatti y el principio de otra época, que va a ser justamente la época donde va ya en su momento va a llegar Enrico Berlinguer, que además es muy chistoso porque además es otro aristócrata. O sea, Pasolini era conde, Visconti era príncipe, y Togliatti era también marqués, no sé cuántas cosas, comunistas todos, esto. Y va a ser a quien le va a tocar. A Berlinguer tuve la suerte de conocerlo. Togliatti pues estuvo en la guerra de España, ¿no? Estuvo en la guerra de España y mi padre era ahí comunista, entonces no sé si lo llegara a conocer, pero desde luego la figura de Togliatti debe haberle sido muy importante. A Berlinguer lo conocí yo, vino a, una, a un congreso del partido nuestro. Y ya era esta apertura que desgraciadamente al morir él y luego ya vienen todos los grandes problemas de la izquierda, los grandes rompimientos para llegar a donde estamos hoy, pues donde estamos hoy en el mundo entero, ¿no? Y donde estamos hoy en el mundo entero cuando los que no son, o sea, cuando los que históricamente no, o sea, los que toda su vida han sido lo contrario, de pronto levantan las banderas como si ellos fueran en este populismo espantoso que... Entonces los comunistas sin partido somos... fue hasta el último momento Pasolini. Berlinguer no, Berlinguer fue un comunista con partido y fue el líder y pero también pues se diluye tristemente finalmente en la conclusión de la fábula, ¿no? Donde al cuervo se lo meriendan, ¿no? Se lo meriendan Totó y Nineto, ¿no? En fin, la revolución violenta ya, desde luego no es. La historia ha demostrado que en las revoluciones violentas los que acaban llevándose la gran tajada son los peores, ¿no? Entonces, esta búsqueda de caminos nuevos, bueno, es la búsqueda de los caminos nuevos de una socialdemocracia realmente comprometida y... En fin, pero eso es... Ay, Pepito, las arengas que no hemos echado tú y yo viéndonos al espejo, a las masas, las masas que no habremos convertido tú y yo viéndonos al espejo. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pasolini acaba apaleado, asesinado en una playa de Roma, en Ostia, en una playa cercana a Roma, y el cuervo de Cuervos y Pajaritos acaba merendado por Nineto y Totó. Es toda una lección brechtiana y terrible. En fin.